estado de resultados. Mira, acá abajo dice fila A y es la fila B. Esto tenían que resolver sus compañeros por la naturaleza de los gastos. Y esto por la función de los gastos. ¿Ok? ¿Ya? Es el mismo ejercicio, solo que uno por la naturaleza, pero uno por la naturaleza y otro en función de los gastos. ¿Ya? Es el mismo ejercicio. Claro, que varía algún puntito para que no salga el mismo resultado y no se copie, ¿no? Pero ya era diferente, totalmente diferente, ¿ya? Por la naturaleza, sumo todos los ingresos y sumo todos los gastos. ¿Ok? ¿Ya? Al sumar todos los ingresos, tengo total ingresos. En este caso, 1.120.000, ¿no? Y al sumar todos los gastos, tengo total gastos de 870.000. Ingresos menos gastos me da una utilidad antes de impuestos de 250.000, ¿ya? Y tengo un impuesto a las utilidades de 10.000. Menos eso, tengo una utilidad del ejercicio 240.000. Hasta ahí es lo que comúnmente siempre hacíamos, ¿no? Clasificar. Acá estaba el impuesto a las utilidades. Ustedes solamente tenían que, ¿no? Clasificar en la forma de presentación. Ahí ya tenían 50%. Y lo único que tenían que hacer es clasificar esto que dice otro resultado integral del periodo netos de impuesto. Son, dice, estas tres partidas, ¿ya? Entonces, aquí lo único que tenían que colocar al resultado del ejercicio o del periodo, tenían que sumarle otro resultado integral. Superávit por devaluación, que es como una especie de ganancia, efecto de conversión de estados financieros en moneda extranjera es como una ganancia, y coberturas del flujo de efectivo es una pérdida, por eso está en negativo, ¿no? En sí tenemos, ¿no? 20.000 neto, acá tenemos 20.000 neto, porque 40 más 80 da 120.000, menos los 100.000, 20.000. Esos 20.000 lo voy a sumar a la utilidad del periodo, 240.000, y me va a dar el resultado integral total del periodo, ¿ya? Que es 260.000. ¿Ok? Entonces, el examen era esto, era clasificar nomás, ¿ya? Y primero por la naturaleza, ¿ya? Y para la otra fila era en función al gasto, ¿ya? Lo que ustedes conocen como en cascada, ¿no ve? No se denomina así la NIC número uno, se denomina en función al gasto. Y acá primero ingresos, menos costo de ventas, los gastos operativos, otros ingresos, otros gastos. Igual tengo la utilidad del ejercicio, ¿ya? Esta utilidad del ejercicio le voy a sumar otro resultado integral, ¿ya? Y voy a tener el resultado integral total del periodo, ¿ok? Lo único que tengo que saber que esto, ¿ya? Esto son otros resultados integral. ¿Qué es lo que es otro resultado integral? ¿Qué partidas son otros resultados integral? ¿Ya? Y eso lo van a encontrar en cada NIF. Y en la misma NIF uno hay algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Ya? Hay algunos ejemplos. Te dice esto, 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 esto. Esto no es resultado integral. Esto sí es resultado integral. ¿Ok? Entonces, pero en las NIF propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, la NIC 21 ya te va a decir esto pertenece a otro resultado integral, ¿no? El efecto de la conversión de estados financieros en moneda extranjera no es la 21, sí es la 21, es la 21, ¿ya? Pertenece a otro resultado integral, ¿no? La ganancia o pérdida por la conversión de estados financieros en moneda extranjera pertenece a otro resultado integral, no es resultado del periodo. Así te aclara las NIC y las NIC. ¿Ok? Sí, les voy a compartir eso que tenían que pedirme, que nunca me han pedido, pero a ver, con sinceridad, ¿lo van a ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Adelante. No lo van a ver. Si mañana que es su examen no lo han visto las NIP, imagínense. ¿Para qué? Se gasta megas. ¿O no? ¿Han estudiado para mañana? La pregunta.
¿O ustedes son los que... En lo personal, la verdad, yo no, porque hoy día igual teníamos otro examen de la licenciada de agrícola, ¿Ah, sí? pero ¿Y pensaba cuándo han amanecerme programado? ¿Cuándo han programado con la LIC? ¿Antes que yo o después que yo? ¿Antes de haber programado nosotros o después que hemos programado ya nosotros? La verdad. Ah, ustedes son del Tigre, ¿no? Le defienden a la LIC. Porque han hecho mal, pues no pueden tener dos exámenes en un día. ¿Ya? Si han programado antes que mi persona, ¿no? Tenían que haberme dicho, licenciado, no, ese día tenemos clases, lo descartamos, lo tenemos que usar. ¿Ya? Y si hubiesen programado después que conmigo hemos quedado, a la licenciada tenía que decirle, no, ese día tenemos. ¿Ya? Y si no hubiese querido, me hubiesen dicho a mí que modifiquemos. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Ya? No tenía ningún inconveniente. Pero dar los exámenes, complicadito. Ah, pero hoy tenían el examen, ¿no? No mañana. Hoy tenían el examen. Sí, hoy era Sí. de agrícola. ¿No? Para Ah, ya mañana. está bien. Entonces, después de eso querían estudiar para mañana. Sí, sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Listo. Lice, pero con tanta cosa, los exámenes se nos ha ido acumulando, Lice. Porque teníamos que la anterior semana igual y se nos ha ido más acumulando, acumulando y acumulando. Ese es el problema, ¿no? Pero esta vez yo he esperado, han visto que he esperado, no he definido todavía el examen, porque esto yo ya sabía antes, mucho más antes, pero he decidido esperar, ¿ok? ¿Ya? Porque, no sé, algo me tincaba que que no íbamos a dar, y yo no quería porque no teníamos el avance suficiente, ¿no? Pues quería esperar un tanto. Como me han dicho que seguían dando el primer parcial hasta la semana pasada, creo. Entonces, y por eso que decidí esperar un poquito. Ya esta vez sí he decidido querer ser los últimos. ¿Ok? Además, ustedes saben, han visto lo mágico que es la vida, como el jefecito de arriba siempre me quiere. Les he dicho, mañana no van a pasar clases si clasifica el Bolívar. Yo no. No han pasado clases el miércoles. Lice, ¿por qué era el aniversario del área, no ve? No, porque clasifica el Bolívar. Por eso. No, era por el aniversario del área. Ya sabía que se iba a postergar. ¿Ok? Pero ustedes saben que yo le he echado la culpa a la clasificación del Bolívar a cuartos. Listo, les voy a compartir esto, mis estimados. ¿Ok? ¿Ya? Para que ustedes lo desarrollen. Muchas gracias, licenciado. Ya, muy bien. Ahora terminaremos la NIC número 1, me faltan no sé cuántos minutitos. A ver. Ya hemos terminado la NIC número 10, pero no 1, la 10. Creo que sí. No, licenciado. ¿No hemos terminado? ¿Qué nos falta? No me acuerdo. Ay, listo. ¿Dónde está presentación? Ya, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Lice. Hecho ocurrir después del periodo sobre el que se informa. ¿Ya? Contenido, introducción, objetivo y alcance, definiciones de conocimiento y medición. Hechos ocurrir después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Hechos ocurrir después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste y dividendos, ¿no? Hipótesis de negocio en marcha, información a revelar, fecha de autorización para la publicación, actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo que se informa. Hechos ocurrir después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, casos prácticos. ¿Ok? No sé dónde hemos quedado el anterior.
esto les he estado dictando, pues, mis estimados. ¿Ya? ¿Se recuerdan? 1978, 1999 se les he dictado, ¿no? 2001, 2003. ¿Qué dicen aquí? Sí, licenciado. Acá estábamos. El objetivo de la NIC 10 es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La NIC 10 requiere también que una entidad no debería elaborar estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. La NIC 10 será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿No? Definiciones. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Dos tipos de sucesos pueden identificarse, ¿ya? Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, ¿ya? Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, ¿ya? Entonces, esto también creo que ya lo hemos visto, pero lo volvemos a repetir, ¿ya? Dentro de las definiciones, ¿qué significa hechos ocurridos después del periodo que se informa? Dice, son hechos ocurridos después todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Dos tipos de sucesos pueden identificarse. Unos que van a implicar ajuste, ¿ya? Aquellos que conocíamos, teníamos algún antecedente antes del cierre, y otro, aquellos que no indicaban ninguna condición, que surgieron después del cierre, ¿ya? Después del periodo sobre el que se informa. Es como han ocurrido y no teníamos, ¿no?, ninguna información, ni la mínima idea de que pudiera existir alguna variación, entonces no ajustamos, solamente vamos a revelar, informar a través de nuestros estados financieros sobre ese suceso, ¿ok? Pero siempre y cuando no coloque en riesgo lo que significa la hipótesis de negocio en marcha. ¿Está bien? Eso tenemos que cuidar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque distorsiona todo. Si ha afectado, ha puesto en riesgo la hipótesis de negocio en marcha, las normas y el marco conceptual dice, está bien, ya está en riesgo, la entidad tiene dificultades, hay una posibilidad o probabilidad alta de que en un futuro, en un corto plazo, ya no siga operando la entidad, entonces ya se rompe el concepto de la hipótesis de negocio en marcha, ¿ya? Entonces te dice, ya no prepares en base a las NIF, prepara en base a otras disposiciones, pero no en base a las NIF, porque el concepto o la hipótesis de negocio en marcha ya está quebrado. Hay la posibilidad de que la empresa cierre. Entonces no puedes utilizar estas cosas, ni el marco concepto. ¿Está bien? Entonces, eso afectaría, ¿ya? Así desconozcamos al momento del cierre de esa condición, de ese evento, ¿ya? Si va a afectar el concepto de empresa en marcha, entonces yo no puedo utilizar las NIC ni las NIC. Es decir, no solamente voy a informar, si se requiere la norma, la otra disposición legal me exige de que tenga que hacer ajustes, lo hago, porque ya no estoy preparando en base a las NIC, ¿ya? Las NIC o las NIF sirven para empresas que estén en marcha, y el concepto de empresa en marcha son a todas aquellas empresas que tienen y están en funcionamiento y tienen la potencialidad de seguir funcionando en el corto y mediano plazo, ¿okay? Está vigente, ¿ya? Entonces en esos casos sí utilizo la NIC número 10. Caso contrario, tendría que utilizar otras disposiciones, ¿okay? Mis estimados
estimados, yo voy a continuar, pero se va a cortar y nos vemos el día de mañana bajo este mismo método. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias por... Y no se olvide mandarnos el ejercicio, por Está bien, favor. Alicia. Ya. Tranquilo. Ok, ya. Entonces, hasta que se corte, vamos a avanzar un poquito más. Esto también lo hemos visto, la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. El caso 1, cuando la entidad está obligada a presentar estados financieros a sus propietarios para que estos los aprueben antes que se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueben. ¿Ya? Entonces, no confundamos el concepto de autorización con aprobación. ¿Ya? La fecha de autorización de los estados financieros existe y está ahí, ¿no? Con ejemplos, ¿ya? En caso, dice, de que esté obligada la entidad a presentar los estados financieros a los propietarios para que esos propietarios, dueños, accionistas, socios, lo autoricen, lo aprueben para su publicación, entonces estos estados financieros ya se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueben. ¿Ya? Apenas haya salido del horno, ya está autorizado. Eso me está diciendo. Ya está autorizado. Ya cumple con la fecha de autorización. ¿Ok? Y aquí está el caso 1, que